Muy buenos días. Hoy cruzamos el charco y nada más y nada menos que nos acercamos a Argentina. Y tenemos el gusto de poder estar con Santiago Lons, que él es estudiante de música y conocido pues por ser también el hijo de Santiago, perdón, de Patricio Lons, que es uno de nuestros colaboradores de esta casa y en esta casa. Fue fundador y ha sido fundador de la comunidad hispanista y he tenido el gusto de entrevistarle en varias ocasiones y la verdad que no ha dejado indiferente a nadie. Y como creo y estoy segura de que tampoco dejará indiferente a nadie, Santiago Lons, porque él es especialista en mitología. Pues buenos días, Santiago. Y Bueno, muchas muy buenos gracias días por estar con nosotros. a, a vos, a vos y gracias por permitirme esta entrevista. Pues Bueno, mira, la primera pregunta que quería hacerte, pues es una curiosidad que considero pues, de bastante relevancia. Y es que, ok. ¿qué lazo de unión hay entre la mitología, la hispanidad y España? Bueno, en principio que todos los pueblos del mundo tienen sus mitos. Eh, el mito, digamos, otorga cierta esencialidad a los pueblos, cierto origen y lo que llamó un cierto carácter mítico. La narrativa mítica de un pueblo provoca en el pueblo mismo una manera de ser, una manera de actuar. Y esos pueblos actúan de acuerdo al mito, lo que llamo carácter mítico, que es lo mismo que decir carácter religioso. Para dar un ejemplo claro, los romanos, ellos tienen la historia de Rómulo y Remo. Rómulo fundó Roma, después de haber matado a su hermano Remo. Rómulo le pone Roma a la ciudad que funda como arrepentimiento de haber matado a su propio hermano. Pero ahí vemos un carácter mítico bastante arquetípico que es el sacrificio. Roma se tiene que fundar con el sacrificio de Remo. A su Rómulo y Remo son hijos de Marte. Bueno, toda esta manera de pensar, perdón, toda esta narrativa mítica que hay alrededor de Rómulo y Remo genera una manera de pensar en el romano, que es, unos son hijos de Marte, por lo tanto, ellos tienen que proteger la tierra como pueblo guerrero, como guerreros que trabajan y cuidan su propia tierra, que es heredad de sus padres. A su vez, eso les genera después una mentalidad expansionista. Esto podría ser apócrifo, pero Julio César, cuando fue a conquistar la Galia, decía, hay más Roma más allá de los Alpes, solo que todavía no se llama Roma. Posiblemente esta frase sea apócrifa, pero en el fondo, si no lo dijo, lo habría pensado. Y por otro, es el sacrificio. Roma se tiene que fundar con el sacrificio de un héroe, con la sangre de un héroe. Lo mismo pasa con los pueblos nórdicos. Los pueblos nórdicos eran un pueblo muy guerrero. Uno de sus dioses principales es Thor, que es un dios protector, a su vez está relacionado mucho con el cultivo. Para los nórdicos es importante morir en batalla para ir al Valhalla. Y eso genera toda una manera de actuar en el pueblo nórdico, todo un comportamiento que es el carácter mítico de los pueblos. Bueno, lo mismo sucede con la hispanidad. ¿En qué sentido? Bueno, toda la hispanidad, en principio, es hija de España. A su vez, España hereda el Sacro Imperio Romano Germánico, que a su vez es herencia del Imperio Romano. Y Roma y Grecia son los pilares de Europa, son los padres de toda Europa, y por lo tanto también son los padres de América. Em, bueno, ese es el aspecto histórico, pero ¿cuál es el aspecto mitológico de todo eso? Bueno, el aspecto teológico. Vamos a citar a Tolkien. Tolkien hablaba de la religión católica como una mitología, con la diferencia de que esta mitología sucedió literal. O sea, porque para él el mito no es un relato ficticio, eh, es una manera de contar la realidad de una manera que
lenguaje coloquial por sí solo no puede. O sea, el mito en principio es un lenguaje para explicar la realidad de una manera que el lenguaje coloquial no puede por sí solo. Y toda esta narrativa mítica de que España no solo es hija de Roma, sino que por hija de Roma también es hija de la Iglesia, y por lo tanto somos hijos de Dios, eso nos da a nosotros un comportamiento de actuar. La hispanidad va en función de la salvación de nuestras almas, en principio. De hecho, Efectivamente, el comportamiento de Isabel la Católica era salvar las almas de los indios de América. De la América que por el momento se tenía conciencia en ese momento, a medida que se va expandiendo el descubrimiento de todo el continente, más había más preocupación, más almas había por las cuales preocuparse. claro, porque efectivamente lo que comentas así era, ¿no? España se acercó al continente con la cruz, con el Evangelio, y bueno, y eso es lo que tenemos hoy en común toda la hispanidad: el Evangelio, la cruz, la lengua, la cultura, y vamos, tiene toda la razón. Por eso se puede decir que la Biblia, hablando, por ejemplo, lo que puede considerarse más mitológico por algunas personas, el Génesis, la creación del hombre y de la tierra, del mundo, eh, ¿crees, como especialista en mitología, que es mitología, aunque ya has explicado algo al principio, pero por centrarnos más en esta característica bíblica que es el origen de la creación del mundo y del hombre? Sí, ¿Considerarías mitológica, mitología? sí. Pero repito, como decía Tolkien, solo que para Tolkien era una mitología que sucedió literalmente. Él más que nada se refiere a la historia de Cristo, más que en toda la... pero en realidad lo engloba todo. Eh, Primero, que cuenta la historia del Génesis, que la creación, por lo menos la creación del mundo, está a disposición del hombre. El hombre tiene que utilizar esa creación. Eh, Ahí Dios pone una jerarquía en toda la creación donde el hombre está por encima de todo eso y el hombre tiene que actuar al respecto. Por eso el hombre no se tiene que dejar dominar por sus concupiscencias, para dar un ejemplo. Por eso está el tema del árbol del bien y el mal, del fruto prohibido. ¿Por qué no tenían que, eh, por qué no tenían que comer? Bueno, en principio por una simple obediencia a Dios. El pecado original fue un acto tremendo de soberbia que después termina, bueno, castigando a toda la humanidad. Bueno, sí, la considero una mitología con el... Sí, porque además, bueno, fue la desconfianza, ¿no?, del hombre, en este caso, pues Eva, la que induce también al hombre, pero el principal pecado, por así decirlo, fue esa desconfianza, ¿no?, que tuvo el hombre con respecto a su creador, a Dios, aparte de la libertad para elegir el mal. Sí. Bueno, tanto en el Génesis hay paralelismos muchos entre el Génesis y la historia de Cristo. O sea, nos condenamos por una mujer, bueno, nos salvamos por otra mujer que es la Virgen María, que es la nueva Eva. Nos condenamos por un hombre, nos salvamos por otro hombre que es Cristo, que es el nuevo Adán. Nos condenamos por un árbol, nos salvamos por otro árbol que es la cruz de Cristo. Nos condenamos por un fruto, nos salvamos por otro fruto que es el Cristo mismo. Eh, a ver, lo voy a poner de esta manera. Hay todo un paralelismo entre la historia del Génesis y toda la historia de Cristo y el sacrificio de Cristo. Y Claro, la obra salvífica. así como ganamos la muerte por el pecado original, por Cristo nos obtenemos la vida eterna, porque además Cristo muere y resucita. Eh, el tema del mito es importante para entender el comportamiento de los pueblos. Bueno, acá tengo este libro, lo escribió Mircea Eliades, pero un mitólogo romano del siglo XX. Él trata de entender el comportamiento de los pueblos a través de sus propias creencias y entiende que hay comportamientos que son comunes en los pueblos. Entiende que para los pueblos su mundo es el mundo y el resto del mundo es el otro mundo. Y ese otro mundo no forma parte de su mundo a menos que este mundo sea descubierto, sacralizado. Algo similar pasa con España. O sea,
para el mundo occidental, mejor dicho, no para el mundo occidental, para la cristiandad en ese momento, porque no se habla tanto de Occidente, de Oriente. El mundo cristiano era muy diferente a, a cómo se percibe actualmente. Para el cristiano, el mundo es su mundo, y el resto del mundo no forma parte de ese mundo a menos que fuese sacralizado o evangelizado. Por eso, América no formaba parte de el mundo, y no el mundo creado por el hombre, sino el mundo creado por Dios, hasta que llega a España y la logra evangelizar. Y ese mundo tiene que ser sacralizado a, a través de ciertos ritos para que éste forme parte del mundo, que es el mundo de Dios. Por eso cuando llega, por ejemplo, cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires, eh, se pone algo típico que se pone en las ciudades a la hora de fundarse es clavar un palo en la tierra. Ese palo a su vez tiene un texto que dice acá se funda la ciudad de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Buen Aire. El nombre tiene que ser hasta un nombre sagrado. Bueno, ese palo es lo que Miseries llama Axis Mundi, o sea, vértice del mundo. Ese palo es un elemento simbólico que une a la tierra con lo sagrado, en este caso con Dios. Qué A su vez interesante. también hay, además, para que Buenos Aires fuese fundada, tiene que haber un acto de sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Bueno, una misa. Entonces, en el momento de la consagración es el sacrificio incruento de Cristo. Así que ese es, a nivel ritual, eso es un elemento que se repite. Y por supuesto, eso se habrá repetido en cada fundación de cada nueva ciudad y cada conversión de ciudades ya preexistentes, hechos por indígenas, donde, bueno, los españoles llegaban, convertían a los indígenas y esa ciudad se recreaba, por un lado, en su evangelización y y en el acto de una misa que en el fondo sacramentaba todo, sacralizaba, perdón, todo el entorno. Ajá. Y los hacía partícipes, ¿no? de esa salvación, ¿no? Que Sí. da Dios desde la creación, ese Sí, orden y ese es el salvífico. carácter mítico, ese es el carácter mítico de la hispanidad, que es en el fondo, que es lo mismo que es el carácter religioso. Porque acá el mito tenemos que entender dos tipos de mito. Uno, el que Dios revela y el que el hombre descubre. El hombre no inventa los mitos, los descubre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre abandonó a Dios, trató después de reencontrarse con Dios. Entonces, ¿qué surge? Surge el mito como eh, como un, como un- como una acción contraria a la rebelión contra Dios, al abandono de Dios. Entonces surge el mito de Hércules, surge el mito de Perseo, el mito de la creación, porque el ser humano quiere encontrarse con aquello que dio origen al mundo, y bueno, surge toda la mitología griega, toda la mitología nórdica, porque bueno, a ver, voy a citar un poco a Virgilio, oh Júpiter, seas quien seas. Muchos preguntarían, pero si Virgilio sabía quién es Júpiter, porque hay toda la mitología rodeada de... Sí, a ver, hay todo el mito de él, pero en el fondo el mito está tanteando por un terreno de un conocimiento que no se le es revelado, trata de descubrirlo. Por eso dice, oh Júpiter, seas quien seas, porque más allá que hay toda una historia rodeada en el entorno de Júpiter, lo que Virgilio está preguntándose, oh Dios, seas quien seas. Porque al fin y al cabo Júpiter etimológicamente significa eso. Júpiter viene de Júpiter, que significa Padre Celestial. Ujú. Qué interesante explicar la mitología desde este punto de vista, ¿no? Con las citas que comentas, la verdad que muy, muy interesante. Y cómo ves, en este mundo en el que estamos, ya no solamente por parte de los gobiernos, ¿no? Por lo menos en España también lo estamos padeciendo y sufriendo. Parece que estamos en el mundo de la mentira. La mentira es la Bueno, que gobierna, pero no solo en los gobiernos, también dentro de la sociedad o redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, dices, ¿dónde está la verdad y la mentira? ¿Crees que la mitología, tal y como la estás explicando, puede ser una faceta, algo importante para poder contrarrestar este mundo actual, como digo, no sé, lleno de mentira, por decirlo de alguna por manera? supuesto. Acá vamos ya a citar, ¿no?
por uno de Mercedes, pero más que nada Joseph Campbell. El mito se maneja por arquetipos. Mercedes también dice lo mismo, pero vamos al tema de Joseph Campbell. Toca mucho el tema del héroe. El mito es algo que recreamos constantemente. Por ejemplo, todas las historias de los héroes en el fondo te cuentan la historia de una persona que tiene un llamado divino, donde tiene que superar ciertas pruebas y tiene que enfrentarse contra aquello que en el fondo lo supera, pero que en el fondo tiene que superarlo. Al mismo tiempo adquiere un mayor conocimiento para ayudar a la sociedad que tiene que proteger. En otras palabras, todas las manifestaciones que se hicieron contra Pedro Sánchez, en el fondo estaban recreando todos los mitos de todos los héroes, de todas las mitologías. Están recreando a Thor, están recreando a Hércules, están recreando a uno de los más importantes, están recreando a Perseo. Perseo es una persona que adquiere un gran conocimiento al enfrentarse a Medusa y tiene que salvar a la ciudad de Argos con ese objeto, o sea, con Medusa, que lo utiliza contra un monstruo marino que quiere destruir la ciudad de Argos. Bueno, eh, el, eh, por, por obra evangélica, el español ya tiene, bueno, tiene el rosario, tiene todo un conocimiento de lo que puede o llegar a ser y puede enfrentarse a los malos gobiernos que tienen ahora. No digo físicamente, pero algo se puede hacer. Manifestar la verdad es un acto heroico. Las manifestaciones son actos heroicos. Así que en el fondo, todos los españoles y todas las personas que en el fondo también, por ejemplo, hay manifestaciones en Italia, por ejemplo, todos ellos son actos que recrean el mito del héroe como tal, en su manera más arquetípica. Mm, sí, sí, Lo sí. mismo pasa con toda la defensa del español, Blas de Leso, Santiago Liniers, que tuvo que defender eh, Buenos Aires de las invasiones inglesas, en Nicaragua, cuando hubo otra invasión por parte de los ingleses en Holanda, no, perdón, no en Holanda, en Lima, por poco iba a haber una invasión de piratas holandeses y no me acuerdo el nombre del personaje, pero una señorita va a una iglesia y le pide a Santa Rosa que los salve de estos piratas holandeses. Y surge una tormenta que termina por espantarlos. Bueno, hay, ahí el personaje está usando ahí la persona que le reza a Santa Rosa está usando su propia cabeza de Medusa, que es la oración. O sea, es ese objeto de carácter sagrado para poder enfrentarte a a un mal que en el fondo te supera y que no lo puedes superar si no es por una obra divina. Después de ese evento, siempre sucede lo que se llama, lo que acá en Sudamérica se llama Tormenta de Santa Rosa, que sucede en octubre. Es un poco coincidente con lo que también llamamos Veranito de San Juan. Acá en la fiesta de San Juan es invierno, ¿no? Pero justo en el día de justo en las fechas de lo que es el día de San Juan, hay un viento cálido que viene del norte y nos da en medio del invierno 1 o 2 semanas de lo que llamamos Veranito de San Juan. Es Ajá. bastante curioso, suena bastante curioso. Muy curioso, muy curioso. Por lo que estamos hablando, yo creo que con este trabajo, este estudio que estás haciendo, cursos que estás dando con mucho éxito, pues me parece que es muy esencial por lo que estás comentando y esencial para todos y para volver otra vez a ese origen que estamos comentando, todo lo que es la hispanidad, la comunidad hispanista que se está creando y todo lo que se está trabajando y estamos como volviendo a ese origen, ¿no? que Sí. creó la hispanidad y que tenemos que recuperar, o bien con manifestaciones heroicas que me estabas haciendo pensar en las manifestaciones civiles que está habiendo ahora mismo en España, pues contra el gobierno que ha creado Sánchez de nuevo, pero con una ley de amnistía que viene a destruir España, pues me Sí. parece que es muy esencial este punto de vista de origen, ¿no? Bueno, a manera simbólica, así como en la mitología griega hay un monstruo marino que quiere destruir la ciudad de Argos, Pedro Sánchez es ese monstruo marino.
y quiere destruir España. ¿Ven? Ahí está el tema. El mito representa elementos que son reales, se descubren, se narran de manera mítica elementos que el propio lenguaje coloquial no puede decir. Por eso es importante entender que el mito es arquetípico, se recrea y se repite constantemente. Eh, sí, por un lado es importante, y también es importante para los hispanos de América, porque nos da una conciencia de que todos somos hijos de España, todos éramos de España, y que en el fondo tenemos que actuar al respecto. A ver, el sudamericano, cuando se encuentra con otro sudamericano, por lo general, actúa con un acto de hermandad, porque no ve, porque si bien lo puede llamar extranjero, en el fondo no lo ve tan diferente a uno mismo. Acá vienen, por ejemplo, muchos venezolanos, y el argentino ha tratado muy bien a los venezolanos que venían para Argentina. Los trata como un hermano. Es un poco diferente a veces con los chilenos, pero más de una vez hay ocasiones donde chilenos y argentinos, aunque sea difícil de creer, nos llegamos a llevar bien. Pero todo eso es el carácter propio de la hispanidad. Y en el fondo es un carácter mítico porque en el fondo va o debería ir en una función, perdón, en una finalidad escatológica, que es regresar con Dios, que es lo que hace el mito, es regresarnos de vuelta a Dios. efectivamente. Y la leyenda negra, pues gracias a todo lo que se está trabajando desde la comunidad hispanista, ahora mismo desde el trabajo y el estudio tuyo en concreto de la mitología, pues bueno, está favoreciendo acabar con esa leyenda negra fundamentalmente británica, porque lo que nos une, lo que nos ha unido a España y luego Hispanoamérica, es que aparte de la religión, es que nos casábamos, o sea, que es que compartíamos todo, no es esa leyenda negra de que íbamos a la conquista a matar, sino que los hechos ahí están, ¿no? Apellidos, ciudades, no sé, ¿podríamos llamarlo la mitología originaria? Podríamos llamarlo. Pero ¿contribuye también la mitología a acabar con la leyenda negra, como digo? Sí, primero vamos a separar una concepción errónea. Actualmente en el lenguaje coloquial se utiliza la palabra mito como sinónimo de mentira. Bueno, eso es un elemento absurdo que habría surgido en el siglo de luces. En principio surge con Platón, o sea, Platón habla del mito como una mentira, porque en la época de Platón ya el mito pasaba a ser un relato de carácter religioso, a ser más que nada una metáfora, y punto. Pero bueno, Platón lo dice así muy pocos párrafos y lo dice así muy por arriba. Ya con el siglo de las luces se cambia o se tuercen mucho el significado original de las palabras, porque esa manera manipulás la manera de pensar de las personas. Eh, Así que, bueno, en principio tenemos que entender dos cosas. Uno, mito no es sinónimo de mentira. La mentira es enemiga del mito. La mentira ataca al mito, porque en principio la mentira es una aberración del propio lenguaje. Vamos a poner dos palabras que en el fondo están hermanadas. Una es la palabra logos y la palabra mitos. Mito viene de mitos, griego, y que significa relato. Para Miserias es un relato sagrado, es un relato de carácter religioso. A su vez viene de una palabra protoindoeuropea que es mi, o sea, y, podemos escribirla, que es como hace referencia al accionar de hablar. En otras palabras, la palabra mito está muy relacionada con la palabra logos, que logos significa pensamiento, significa palabra, significa discurso, significa pensamiento, pensamiento dicho y pensamiento accionado. Eh, y además es un pensamiento, es una palabra de carácter ritual. Las palabras, la palabra mito y la palabra voz son palabras que en el fondo guardan a nivel etimológico un mismo significado. El mito podremos definir como la verdad dicha narración. Y vuelvo a repetir, está el mito que descubre el hombre y luego está el mitos que Dios le revela al hombre. Digamos, algo que yo una vez dije, así en típicas conversaciones, es que el mejor narrador de mitos de la historia fue el mismo Cristo.
¿Por qué? Ay, Porque Cristo perdón. narraba, el mejor narrador de mitos de la historia fue el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Ajá, Porque Cristo enseñaba a través de relatos, a través de mitos, a través de parábolas. Eh, por ejemplo, te cuenta toda la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo te está describiendo un acto de confesión, te está describiendo el sacramento de la confesión. A su vez, es un relato que vos lo lees y puede ser un relato que habría sucedido en el pasado. O sea, podría haber sido literalmente un hecho histórico. Y además es un hecho que en el fondo se repite constantemente, porque más de una vez el hombre se desprende de Dios y vuelve de vuelta a Dios, arrepentido de sus propios pecados. Bueno, Cristo pudo haber dicho las cosas de una manera mucho más coloquial, sí, pero hay toda una belleza en el lenguaje narrado, en el lenguaje mítico que Cristo mismo cuenta. Por eso Cristo es el mejor narrador del mito, porque te cuenta la verdad a través de parábolas. claro. Em, para lo que yo quería ir, bueno, esa es la cuestión del mito. La parábola no es un mito descubierto por el hombre, más allá de que Cristo es hombre también, además de ser Dios, sino que el mito es, ahí está revelado por Dios mismo. Claro. Es que de hecho, claro, Dios, que es palabra y es verbo, se encarna ¿Sí? y se hace Cristo. hombre, efectivamente, pero siendo Dios. O sea que es que si crees en Dios, estás creyendo en la palabra, ¿no? Lo que comentabas haciendo la descripción también que has hecho de mitología. Efectivamente, tiene su razón de ser en lo que es el cristianismo o lo católico, vamos. Sí, sí, por supuesto. Es curioso porque las parábolas están narradas in ero tempore, que es como se narra el mito. El mito se puede situar en un espacio geográfico, pero no se sitúa en un momento del tiempo. O sea, si yo te cuento la historia de Hércules, no queda claro en qué momento de la historia podrías ubicar la historia de Hércules. Y es lo curioso también es lo curioso que sucede con las parábolas. Las parábolas de Cristo se narran in tempore, o sea, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? No, en aquel tiempo. Puede haber sido la semana pasada, como puede haber sido hace 2000 años. En aquel tiempo. Es un tiempo muy difuso, y como es un tiempo lo que Michel llama un tiempo sagrado, es un tiempo donde el hombre está más unido con Dios, o el numen, según Michel. Y por supuesto, las parábolas esa narrativa que Cristo nos presenta, nos lleva a un carácter mítico, o sea, a un carácter religioso que dice cómo se supone que debemos comportarnos. Y ese carácter mítico eh, influye en la propia hispanidad. Ajá. Pues podemos decir que hay esperanza, ¿no? Además, jóvenes como tú y bueno, los estudios que estás haciendo tan importantes y la verdad que genera esperanza. Como argentino, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿no? Sobre mi ley. Con todo lo que estamos hablando, ¿cómo crees que mi ley va a poder llevar a cabo primero lo que dijo en economía, quizá lo tenga más fácil, pero en la cuestión esta moral y de la mitología, como estamos hablando y como estás comentando, ¿cómo crees que lo va a llevar? Así brevemente. Es una pregunta. Yo voté Milei, esa es la verdad. Eh, no estoy seguro, para mí son 3 puntos suspensivos, Milei. Eh, con, con Massa, ella era seguro lo que iba a pasar. Massa iba a destruir Argentina y además no se podría ir del poder nunca, porque el kirchnerismo viene acumulando poder incluso antes de que se casen en la política. El kirchnerismo va acumulando poder desde el gobierno militar. Eh, en cuanto a Milei, pongo un poco de esperanza en que pueda hacer las cosas bien, no solo en materia económica, espero que haga las cosas bien en materia social, digamos, de eliminar ciertas leyes, no sé si puedo mencionar acá, que son de carácter genocida.
que tenemos acá en Argentina. Espero que en ese aspecto social él logre hacer. Así que pongo cierta esperanza en Milei. Pongo más esperanza en Villarroel, porque de hecho lo voté más por Villarroel que por Milei mismo, porque yo tengo cierta confianza más en ella que en el propio Milei. Eh, a Milei creo que le faltaría un poco aprender un poco más de... eh, yo creo que en la parte del discurso en su campaña es necesario que se pueda entender la propia argentinidad. La argentinidad en el fondo es hija o surge de la hispanidad. Eh, y bueno, yo veo a veces, yo había algunos discursos de Milei, por ejemplo, había un discurso de Milei donde Milei criticaba o hablaba en contra del gobierno de Rosas. Y el problema es que en Argentina el tema de Rosas nos divide bastante. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo estoy a favor de Rosas. Pero ¿qué pasa? En un discurso político no puedes ponerte una posición porque tenés que agradar a todo el público. En el caso, yo ahí tendría que haber hecho más bien un discurso de reconciliación. Pero, a ver, con respecto a Milei, con respecto al carácter mítico, miren, yo creo que, bueno, voy a poner un poco de esperanza Ujú. en Milei, en su gobierno. Tal vez me sorprenda, tal vez haga las cosas muy bien. Pues Tal vez no, Santiago, tal vez suceda lo contrario, pero guardo todavía una esperanza, porque al fin y al cabo la esperanza es sí, una virtud sobrenatural. solo por haber acabado como ha acabado con ese peronismo que llevaba ya más de 70 años, ya, bueno, ese No, hilo de no, el esperanza. peronismo, el peronismo murió en el 76. Mm. Hace años que el peronismo no gobierna. Cada uno dice, no, pero el kirchnerismo, sí, pero el kirchnerismo es muy diferente al peronismo. Pero nunca hubiese puesto aborto en principio, por ejemplo. Bueno, pues O no vamos a hubiese puesto. darle ese hilo de No estoy diciendo que el esperanza. peronismo sea bueno o malo, estoy diciendo que tiene otra manera de pensar. El peronismo es muy diferente al que. Pues muchas gracias, Santiago, por haber participado en esta entrevista. Muy bien, muy bien. Está bien. Muchísimas gracias.